Bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro rincón favorito para explorar mundos televisivos que os dejarán pegados a la pantalla. Hoy, vamos a sumergirnos en un universo lleno de pasión, intrigas y giros inesperados que seguramente os encantarán. Sí, como ya habréis intuido por el título, vamos a hablar de las series turcas. Sé que muchos de vosotros ya sois fans declarados y para aquellos que aún no se han aventurado en este fascinante género, prepárense porque están a punto de descubrir un tesoro audiovisual. Así que, ya saben, antes de que se me escape la emoción y comencemos a desgranar estas joyas, les invito, como siempre, a que le den al botón de suscribirse si todavía no lo han hecho, a que activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras recomendaciones y, por supuesto, a que se preparen un buen café o lo que más les guste porque tenemos mucho de qué hablar. ¿Listos? Pues vamos a ello. Las series turcas, mis amigos, son un verdadero fenómeno global. Han conquistado corazones en todos los rincones del mundo, y no es para menos. Con sus tramas adictivas, personajes carismáticos, paisajes impresionantes y una banda sonora que te llega al alma, estas producciones tienen una magia especial que las hace irresistibles. No son las típicas telenovelas, ni mucho menos. Las series turcas han elevado el nivel de la narrativa televisiva, ofreciendo historias complejas y emocionales que te mantienen en vilo desde el primer hasta el último capítulo. Y hoy, me he propuesto compartir con ustedes algunas de las razones por las que creo que estas series son tan especiales y por qué, si aún no las has visto, deberías darle una oportunidad. Vamos a adentrarnos en algunos ejemplos concretos, historias que estoy segura, les van a enganchar. Pero antes, me gustaría ahondar un poco más en ese encanto que hace a estas series tan únicas. Asterisco asterisco el secreto del éxito, un análisis profundo asterisco asterisco. Más allá de las tramas emocionantes, hay una serie de factores que contribuyen al éxito arrollador de las series turcas. Para empezar, la asterisco asterisco calidad de producción asterisco asterisco es notable. Estas series no escatiman en gastos, ofreciendo una cinematografía impecable, escenarios detallados y vestuarios que son auténticas obras de arte. Esto, junto con una edición cuidada y una dirección artística precisa, crea una experiencia visualmente atractiva y envolvente. No estamos hablando de producciones de bajo presupuesto, sino de trabajos que se acercan en calidad a las grandes series occidentales. Otro elemento clave es la asterisco asterisco profundidad de sus personajes asterisco asterisco. Lejos de los estereotipos planos, las series turcas nos presentan personajes complejos, con sus propias motivaciones, contradicciones y arcos de transformación. Nos identificamos con sus luchas, celebramos sus victorias y sufrimos sus derrotas. Los actores y actrices, a su vez, realizan interpretaciones magistrales, transmitiendo emociones de manera creíble y cercana. No es raro que los espectadores desarrollen un profundo cariño por estos personajes, viéndolos casi como parte de su propia vida. Además, las series turcas suelen abordar asterisco asterisco temas universales asterisco asterisco como el amor, la amistad, la familia, la traición, la venganza, el poder y la ambición. Estos temas resuenan en personas de diferentes culturas y orígenes, creando una conexión emocional que trasciende las barreras geográficas y lingüísticas. Las historias se sienten relevantes y cercanas, lo que facilita la inmersión y la empatía. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la asterisco asterisco banda sonora asterisco asterisco. La música es un elemento fundamental en las series turcas, creando atmósferas y reforzando las emociones de cada escena. Las melodías son pegadizas y emotivas, capaces de transportarte directamente a la historia y dejarte con la piel de gallina. Muchas veces, la banda sonora se convierte en un personaje más, inseparable de la narrativa. Ahora sí, después de esta pequeña exploración del fenómeno, vamos a adentrarnos en algunos ejemplos concretos, historias que estoy segura, les van a enganchar. Comencemos con una serie que, estoy segura, a muchos de ustedes les sonará, Erken Cikus, Pájaro Soñador. Esta es una joya romántica que sigue los pasos de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de sus padres y que, sin esperarlo, termina involucrada en una agencia de publicidad. Allí conocerá a Kan, un fotógrafo aventurero y un tanto misterioso, y juntos vivirán una historia de amor llena de encanto, malentendidos, y mucha, mucha química. La dinámica entre los protagonistas, la belleza de los paisajes de Estambul, y por supuesto, las situaciones cómicas que se presentan en cada capítulo hacen de esta serie una opción ideal para aquellos que buscan una historia ligera y entretenida, pero que también te toque la fibra sensible.
Los diálogos son ingeniosos, las actuaciones son geniales, y la banda sonora es simplemente maravillosa. ¿Mencioné ya la química entre los protagonistas? Porque es de otro mundo. Si buscas una historia de amor que te haga suspirar y sonreír, no te puedes perder Erkénthicus. Pero más allá del romance, Erkénthicus también nos habla de la importancia de la libertad, de perseguir nuestros sueños y de la valentía de ser uno mismo. Sanem, con su espíritu libre y su corazón de oro, es un personaje inspirador que nos enseña a no tener miedo de tomar riesgos y de seguir nuestros instintos. La serie, además, nos muestra una Estambul vibrante y llena de vida, con sus mercados bulliciosos, sus calles empedradas y sus impresionantes vistas al Bósforo. Es un verdadero placer visual que se complementa a la perfección con la historia de amor que nos presenta. Pero no todo es romance en el universo de las series turcas. Si lo que prefieres son las tramas llenas de intriga, misterio y giros inesperados, entonces Ezel es para ti. Esta serie es un verdadero thriller psicológico que sigue la historia de Ömer, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia y que, tras pasar años en prisión, regresa con una nueva identidad para vengarse de todos los que le hicieron daño. La trama está llena de flashbacks, secretos oscuros y personajes ambiguos que te mantendrán pegado a la pantalla tratando de descifrar cada movimiento. La historia de Ezel es un ejemplo perfecto de cómo las series turcas pueden combinar elementos de drama, acción y misterio de una manera muy inteligente, creando un producto final que es verdaderamente adictivo. Aquí no hay un final de cuento de hadas, sino una historia de venganza que te hará cuestionar la naturaleza de la justicia y la moralidad. Prepárense para noches sin dormir si se atreven con esta joya. Ezel es una serie que te mantiene en vilo desde el primer minuto hasta el último. La trama es tan intrincada y llena de sorpresas que es imposible predecir lo que va a pasar a continuación. Los personajes, lejos de ser unidimensionales, tienen capas y secretos que se van revelando poco a poco, haciendo que la historia sea aún más cautivadora. Además, la serie cuenta con unas actuaciones soberbias, especialmente por parte del protagonista, Kenan İmirzalıoğlu, quien da vida a un Ezel complejo y atormentado por su pasado. La serie también aborda temas profundos como la amistad, la lealtad, la traición y las consecuencias de nuestros actos. No es simplemente una historia de venganza, sino una reflexión sobre la naturaleza humana y la capacidad de perdonar, ¿o no? Y hablando de venganza, ¿qué tal si nos adentramos en un drama histórico? Si este es tu fuerte, no puedes perderte Muhteşem Yzyl, o El Sultán, como se le conoce en algunos lugares. Esta es una serie épica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y de su esposa, Hürrem Sultán. La serie está llena de intrigas palaciegas, ambiciones políticas, pasiones desbordantes, y una recreación histórica impresionante. Desde el vestuario hasta la escenografía, todo está cuidado al más mínimo detalle, transportándote directamente al siglo XVI. Muhteşem Yzyl no es solo una lección de historia, sino también un drama humano que explora temas universales como el poder, la ambición, el amor y la traición. Es una producción de gran magnitud que te dejará sin aliento con cada episodio. Si eres de los que disfrutan con las series históricas, esta es sin duda una opción que no te puedes perder. La serie es un verdadero despliegue de lujo y opulencia, con escenas grandiosas que recrean la vida en el palacio de Topkapi. Pero más allá del espectáculo visual, Muhteşem Yzyl también nos presenta personajes fascinantes, como el propio Suleimán, un líder ambicioso y a la vez atormentado por sus responsabilidades, o Hürrem, una mujer esclava que se convierte en una de las figuras más influyentes de la historia otomana. La serie explora la lucha por el poder, las intrigas palaciegas y los dilemas morales que enfrentan sus personajes. Es una historia apasionante que te transportará a un mundo lleno de intriga y emoción. Ahora, salgamos un poco del drama y la historia para hablar de una serie que ha conquistado a audiencias de todo el mundo con su frescura y encanto, Sen Kapım, o Llamas a mi puerta. Esta serie cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, un exitoso arquitecto, para recuperar su beca. Lo que empieza como un acuerdo de negocios se convierte en una relación llena de situaciones divertidas, momentos románticos y por supuesto, muchos conflictos. Sen Kapım es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas, suspirar de amor y, en algunos momentos, hasta llorar de emoción. Los personajes son entrañables, las situaciones son hilarantes, y la química entre los protagonistas es innegable. Si buscas una serie que te levante el ánimo y te haga creer en el amor, no lo dudes más y dale una oportunidad a Sen Kapım.
La serie, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, se convirtió en un fenómeno mundial gracias a la química explosiva entre sus protagonistas. La trama, aunque aparentemente sencilla, está llena de momentos divertidos y emotivos que te mantendrán enganchado desde el primer capítulo. Además, la serie aborda temas como la importancia de la amistad, la superación personal y la lucha por nuestros sueños. Es una historia que te hará reír, suspirar y creer en el poder del amor. Y ya que estamos en el territorio del romance, permítanme mencionar otra serie que ha dejado huella en muchos corazones, Kara Sedda o Amor Eterno. Esta es una historia de amor trágica que sigue los pasos de Kemal y Nihan, dos jóvenes que se aman profundamente pero que se ven obligados a separarse por las circunstancias. Años después, sus caminos se cruzan nuevamente, y ambos deberán enfrentar las consecuencias de sus decisiones pasadas. Kara Sedda es una serie que te hará sentir cada emoción, desde la alegría hasta la tristeza, pasando por la rabia y la desesperación. Las actuaciones son impecables, la trama es conmovedora, y la banda sonora te llegará al corazón. Es una historia de amor que te dejará pensando en las decisiones que tomamos en la vida y en cómo el destino puede ser implacable. Si te gustan las historias de amor que te hagan llorar, Kara Sedda es una serie que no te decepcionará. La serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, es una auténtica joya del drama romántico. La historia de amor entre Kemal y Nihan es tan intensa y apasionada que te hará sentir cada uno de sus momentos de alegría y sufrimiento. La serie explora temas como el amor prohibido, los sacrificios que hacemos por las personas que amamos y las consecuencias de nuestras decisiones. Es una historia que te tocará el alma y te hará reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de luchar por lo que creemos. Pero las series turcas no se limitan solo al romance y al drama histórico. También hay opciones para aquellos que prefieren el thriller y el misterio. Un ejemplo de ello es Çukur, una serie que te sumerge en el oscuro mundo del crimen organizado en Estambul. La serie sigue a la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Çukur y que se ve envuelta en una guerra contra otros clanes criminales. Çukur es una serie llena de acción, suspense, y personajes complejos que te mantendrán al borde del asiento. La trama está llena de giros inesperados, y la atmósfera es oscura y tensa. Si te gustan las historias de mafias, traiciones y conflictos familiares, Çukur es una serie que no te dejará indiferente. La serie es un auténtico despliegue de acción y adrenalina. La trama está llena de escenas de persecuciones, tiroteos y peleas cuerpo a cuerpo que te mantendrán sin aliento. Pero más allá de la acción, Çukur también nos presenta personajes complejos y ambiguos, que luchan por sobrevivir en un mundo lleno de violencia y corrupción. La serie explora temas como la lealtad, la familia, la traición y las consecuencias de nuestros actos. Es una historia que te atrapará y te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y la complejidad del mundo que nos rodea. Y para aquellos que disfrutan de un buen drama familiar, Istanbul Helin, o La novia de Estambul, es una excelente opción. Esta serie cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de un hombre de una familia muy tradicional de Bursa. A lo largo de la serie, Süreyya tendrá que enfrentarse a las rígidas normas de la familia y a las intrigas de sus miembros. Istanbul Helin es una serie que explora temas como la tradición, la modernidad, el amor y la familia. Las actuaciones son emotivas, la trama es envolvente, y la historia te hará reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas. Si te gustan los dramas familiares que te lleguen al corazón, no te pierdas Istanbul Helin. La serie es una profunda exploración de las dinámicas familiares y los conflictos generacionales. La historia de Süreyya, una mujer moderna y de espíritu libre, que se ve obligada a adaptarse a las rígidas normas de una familia tradicional, es conmovedora y te hará reflexionar sobre las dificultades de la convivencia. La serie, además, aborda temas como el machismo, la desigualdad y las tradiciones ancestrales que aún perduran en muchas sociedades. Es una historia que te tocará el alma y te hará reflexionar sobre la importancia de la tolerancia y el respeto hacia las diferencias. He mencionado solo algunas de las muchas series turcas que han cautivado a audiencias en todo el mundo. La lista es interminable, y hay opciones para todos los gustos, desde comedias románticas hasta dramas históricos, pasando por thrillers y series de acción. Lo que todas estas series tienen en común es su capacidad para contar historias que te emocionan, te hacen reír, te hacen llorar y, en definitiva, te hacen sentir. Los personajes son carismáticos, las tramas son complejas, y la producción es de alta calidad. No es de extrañar que las series turcas se hayan convertido en un fenómeno global que sigue conquistando corazones en todos los rincones del mundo.
Si aún no has visto ninguna serie turca, te animo a que les des una oportunidad. Estoy seguro de que encontrarás una historia que te atrape y te haga pasar momentos inolvidables. Y quién sabe, puede que termines convirtiéndote en un seriéfilo turco más. Ahora, ya para ir finalizando, quiero agradecerles por acompañarme en este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas. Espero que les haya gustado esta selección y que se animen a descubrir estas joyas audiovisuales que, estoy segura, les dejarán una huella. Como pudieron ver, hay opciones para todos los gustos, lo mejor de todo, la calidad de estas producciones es excepcional. Desde el romance hasta el thriller, pasando por la historia y el drama familiar, las series turcas tienen una gran diversidad que las hace tan especiales. Así que, si están buscando una nueva serie para maratonear, ya saben a dónde pueden recurrir. Además, no se queden solo con las que hemos mencionado hoy. El mundo de las series turcas es vasto y está lleno de sorpresas. No duden en investigar y descubrir otras producciones que puedan llamar su atención. Les aseguro que no se arrepentirán. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría pedirles que me dejen en los comentarios qué series turcas son sus favoritas o cuáles les han llamado más la atención de las que hemos mencionado hoy. Me encanta saber qué piensan y qué series disfrutan. También, si tienen alguna recomendación para mí o para otros espectadores, no duden en compartirla. Recuerden que este canal es un espacio para que todos los amantes de las series podamos compartir nuestra pasión y descubrir nuevas historias. Su opinión es muy valiosa para mí y para toda la comunidad, así que no se corten y cuéntenme todo lo que piensan. Me encantaría saber si ya han visto alguna de las series que hemos mencionado, si las han disfrutado tanto como yo y cuáles son sus personajes favoritos. Sus comentarios son el alma de este canal y me ayudan a seguir creando contenido que sea de su interés. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida, pero antes, un último favor, si les ha gustado este vídeo, les pido que le den un buen me gusta, que lo compartan con sus amigos seriéfilos y, por supuesto, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse y activar la campanita estarán al tanto de todas nuestras nuevas recomendaciones y análisis. No se pierdan la oportunidad de descubrir nuevas series y de formar parte de esta gran comunidad de amantes del cine y la televisión. Y, por supuesto, estén atentos a próximos vídeos porque les aseguro que seguiremos explorando mundos televisivos que les dejarán sin aliento. Nos vemos en el próximo vídeo y que sigan disfrutando de sus series favoritas. Hasta la próxima. Y como siempre, no olviden que la vida es mejor con una buena serie. Hasta pronto.